Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Historia, características de Mesoamérica, aprendizaje esperado. Ubica temporal y espacialmente las culturas mesoamericanas, aplicando los términos siglo, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sabes qué significa civilización? Una civilización se refiere a una sociedad sedentaria, bastante compleja, que crea una cultura y un gobierno con características muy particulares. Por lo general, construyen edificios y ciudades. También inventan sistemas de registro como el alfabeto, que les permiten no olvidar las cosas. Todos los que vivían en Mesoamérica eran parte de una civilización. En Mesoamérica hubo diferentes pueblos y culturas. Entre ellos había muchas características similares que los hacían parte de una misma civilización. Observa la siguiente imagen que muestra dónde estaba Mesoamérica. En el mapa puedes ver que Mesoamérica abarca un extenso territorio. Va desde los límites territoriales en los actuales estados de Sinaloa y Nayarit hasta el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Esta área tiene varios tipos de clima y cuenta con tierras cultivables gracias a la abundancia de ríos y lagunas, lo que hizo favorable para que se desarrollara la agricultura y permitiera el surgimiento de las primeras ciudades. Se llama Mesoamérica porque en 1943 un estudioso de las culturas prehispánicas llamado Paul Kirchhoff encontró tantas similitudes entre los pueblos que existieron en esta enorme región que se le ocurrió ponerle el nombre de Mesoamérica, que significa a la mitad del continente americano. Las características sociales de Mesoamérica consisten en que la gente vivía en comunidades con estratos y grupos sociales. Si alguien nacía en un grupo, era difícil que se moviera a otro de mejor nivel. Únicamente por algún asunto religioso o por méritos militares podían pasar de un estrato a otro. Eran sociedades estratificadas y patriarcales. ¿Sabes lo que significa estratificadas y patriarcales? Estratificadas quiere decir que eran sociedades donde existían grupos sociales o jerarquías que tenían diferentes obligaciones y privilegios en comparación con otros grupos. Por ejemplo, normalmente había un estrato de nobles que tenían ciertas ventajas sobre la gente del pueblo. Por otro lado, se dice que eran patriarcales, porque en ese entonces el poder normalmente lo tenían los hombres mayores de las familias y las mujeres tenían que obedecerlos. Características políticas. Una característica política muy importante es que eran sociedades teocráticas, es decir, en la que los gobernantes, además de ser los líderes políticos, también eran los líderes religiosos de esas sociedades. Características materiales. Para estas culturas, la base de su economía era la agricultura. Gracias a que pudieron obtener mucha comida de lo que sembraban, pudieron empezar a construir grandes edificios que ahora puedes ver en muchas partes de la República. Además, construyeron caminos, produjeron cerámica y productos que luego podían comercializar para conseguir otras cosas. Características culturales. El desarrollo cultural de Mesoamérica estuvo muy relacionado con sus creencias religiosas. Se puede decir que su religión era politeísta, es decir, veneraban a muchos dioses, por ejemplo, el dios de la lluvia, del fuego, entre otros. Pero no solo tenían dioses relacionados con fenómenos de la naturaleza como la lluvia o la agricultura, sino que había también dioses del amor, de la familia o incluso de la sabiduría, como era el caso de Quetzalcóatl, que era el dios del viento, pero también del conocimiento. Para los habitantes de Mesoamérica, la religión estaba en todos lados, incluso en muchos momentos de su vida diaria. Muchos investigadores han llegado a decir que la religión era el eje sobre el cual giraba la vida de estos pueblos. Asignatura Geografía, descubriendo México, aprendizaje esperado. Valora la diversidad de paisajes en México a partir de sus componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. La diversidad cultural en México la puedes observar en todo tipo de manifestaciones o expresiones, como la música o la literatura. Parte de esta variedad proviene de los pueblos indígenas, descendientes de los primeros pobladores del territorio que hoy conocemos como México. Esas culturas forman parte de la diversidad cultural que caracteriza al país. A los pueblos originarios se les conoce como la primera raíz de la cultura mexicana actual, cada una porque son diferentes culturas.
Aporta conocimiento sobre el mundo, su lengua, distintas formas de ser y relacionarse, además su gastronomía y su música, entre otros. Cada pueblo indígena o mestizo cuenta con conocimientos, tradiciones, costumbres, creencias y lenguas diferentes. Por eso la cultura mexicana se asemeja a un mosaico multicolor, o mejor dicho, multicultural. La información que muestra el mapa indica parte de la diversidad cultural de México. Esto se refiere a la distribución de los pueblos originarios, los cuales se ubican en su mayoría en lo que fue Mesoamérica. Fue en este territorio donde se desarrollaron las grandes culturas agrícolas del México antiguo. También muestra el asentamiento de pueblos o culturas del norte. ¿Sabes qué es la multiculturalidad? Es la presencia de distintos grupos sociales con diferentes culturas en un mismo territorio. Parte de la diversidad cultural se refleja en los 68 pueblos étnicos del país, que significan que existen 68 lenguas. Ahora, cada lengua tiene variantes, una forma particular de hablar una lengua, y en México se tienen 364 variantes. Los hablantes de las lenguas originarias pertenecen a grupos descendientes de las poblaciones originarias que habitaron el territorio antes de la conquista y colonización española. Cada grupo que pobló estas tierras tenía su propia lengua, por ejemplo, el náhuatl, mixteco, maya, etc. Los estados que cuentan con más de 14 lenguas se muestran en color café. Estos son Guerrero, Oaxaca, Chiapas e Hidalgo. Asignatura Matemáticas. ¿Cuáles faltan? Aprendizaje esperado. Identificación de la regularidad en sucesiones compuestas con progresión aritmética para encontrar términos faltantes o averiguar si un término pertenece o no a la sucesión. Para empezar, analiza la siguiente sucesión de números para recordar lo que has aprendido. 2, 7, 12, 17, 22, 22, 32, 37. En este caso, los números van aumentando, por lo tanto se trata de una serie o progresión creciente. Observa qué debe de suceder con el número 2 para obtener el número 7. Se deben de sumar 5 para obtener como resultado 7, por lo que la regla de la variación sería sumar 5 al término actual para obtener el siguiente. Al escribir la regla de variación, debes indicar qué operación se debe aplicar para obtener el término que sigue. Puedes escribirla iniciando con mayúscula, entre comillas, con un color distinto, subrayándola o con mayúsculas todas las letras de manera que puedas identificarla fácilmente en tu cuaderno. A cada elemento de la sucesión se le conoce como término, y es muy conveniente separar cada término de otro mediante una coma, y si requieres mayor claridad en la escritura de los términos, considera además un espacio entre ellos. En este ejemplo, la sucesión está formada por 8 términos que se ubican en la posición de izquierda a derecha. Cuando los términos de una sucesión van aumentando o siendo más grandes, se dice que es una sucesión o progresión creciente. Cuando los términos de una sucesión van reduciendo o disminuyéndose o se vuelven más pequeños, se dice que es una sucesión o progresión decreciente. Es muy importante que seas muy observador con las características de los números que van formando la progresión, ya que podrás obtener información muy importante. Por ejemplo, los términos en esta progresión terminan en forma alternada, de 2 y 7, por lo que el último término cuya última cifra sea distinta de estas dos, inmediatamente puede considerarse que no pertenece a la serie. El reto de hoy resuelve el siguiente problema. ¿Qué número ocupa el lugar del quinto término? Asignatura Español, Don Diccionario El Sabio, Aprendizaje Esperado. Localiza información específica a partir de la lectura de diversos temas. Puedes ver en esta imagen, solo hay palabras que están a lo largo del libro. Las palabras se pueden identificar en las lecturas porque están marcadas en azul, tal como lo revisaste en la clase anterior con algunos ejemplos. Todas las palabras que están en azul en tu libro están en el glosario al final del libro. Sin embargo, en la página 45 se encuentra la palabra apéate y no está en el glosario. Esta palabra no viene en el glosario porque en los glosarios los verbos están en infinitivo. ¿Sabes qué es en infinitivo? Se refiere a los verbos conjugados en su forma más básica, es decir, que no se han conjugado, por lo tanto terminan en ar, er o ir. En el caso de la palabra apéate es un verbo conjugado. Busca en el glosario qué palabra se parece a apéate, pero que termine en ar, er o ir, es decir, que esté en infinitivo. Seguramente encontraste la palabra apear. El glosario se usa para saber el significado de una palabra que el autor ocupa dentro de una expresión
que a veces es difícil de comprender. Es un apartado que está en algunos libros u otros documentos como manuales. Se presenta en forma de lista de palabras ordenadas alfabéticamente. En ellos aparecen verbos que no están conjugados, aunque en el texto sí lo estén. Un diccionario es una colección de palabras con información de su significado o significados. Puede ser un libro o estar en internet. Las palabras se ordenan alfabéticamente. Los verbos están en infinitivo. Permite al lector comprender mejor una lengua. El reto de hoy: lee tu lectura favorita o ve tu programa favorito o tu película favorita o escucha tu canción favorita, pero en esta ocasión la intención será buscar en el diccionario las palabras que no entiendas y que no hayas podido inferir su significado en el reto anterior. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!